tardes, jóvenes. Es bueno estar en contacto con gente tan joven que está iniciando su carrera de agronomía, y bueno, espero que pueda darme a entender sobre las cuestiones que pretendo mencionar en esta plática. En el anuncio que se hizo de esta reunión se habló de conferencia magistral. No pretende ser una conferencia magistral, es una plática técnico-científica en la que se van a vertir algunos elementos sobre geografía, que es lo que están estudiando ustedes, una materia, y aplicada al cultivo del durazno, y cómo aquella afecta fuertemente el cultivo pues, de esta especie tan importante aquí en México, esta especie frutícola. Se llama esta pequeña plática la distribución geográfica de la producción de durazno en México. Vamos a empezar. Se me pasa la siguiente transparencia, por favor, señor Cácaro. Bueno, el origen del durazno se piensa con muy sólidas evidencias de que está en China, aunque el nombre del durazno es Prunus persica, que hace referencia a Persia, lo que actualmente es Irak. Se piensa que el origen del durazno es China, y específicamente la parte noroeste de China, y específicamente en el Bacín del Tarim, entre una planicie y unas montañas que se encuentran por ahí. No tiene mucho caso profundizar en esto. Lo que vale la pena es revisar la latitud a la cual se encuentra el origen. Está un poquito más al norte de los 40 grados, latitud norte. Para que tengan ustedes una idea, Zacatecas, que es una de las zonas productoras en México, se encuentra a los 23 grados. 23 grados comparado con aproximadamente 43 grados son muy diferentes. En estos 40 y tantos grados de latitud hace mucho frío, se tiene un clima templado, y en algunos lugares se tienen climas fríos, sobre todo en las montañas estas que rodean al Bacín del Tarim, y se tienen inviernos bien definidos. ¿Qué significa inviernos bien definidos? Que digamos de una cierta temporada, desde septiembre en ocasiones hasta abril, hace mucho frío, pero durante ese invierno no varían mucho las temperaturas, y baja la temperatura y se conserva fría la temperatura, de tal manera que las especies que se han desarrollado, que evolutivamente se desarrollaron ahí, son plantas caducifolias. Las que son perennes pierden sus hojas durante el invierno, por eso se llaman caducifolias. La siguiente, por favor. Aquí tenemos ahora en México a las 3 principales regiones productoras de durazno. Tenemos más al norte Chihuahua, que está más o menos alrededor de los 28 grados de latitud norte. Después, un poquito más hacia el sur, tenemos a Zacatecas, que está aproximadamente a los 23 grados de latitud norte, y la tercera región, que es Michoacán, que se compone por Michoacán y el Estado de México, están las dos aproximadamente a los 19 grados de latitud norte. Es decir, se encuentran diferencias latitudinales, y es de esperarse que se encuentren diferencias climáticas y además edáficas, pero eso no lo vamos a revisar mucho en la plática de hoy. Bien, entonces tenemos esas 3 regiones. Sí, gracias por haberme pasado la siguiente, sin que yo le dijera automático señor Cácaro. Bien, si nosotros revisamos la producción estatal que tenemos en estas 3 regiones, podemos encontrar lo siguiente. Aquí veo alumnos también de 5º año, que yo no sé quién los invitó. Bueno, está bien, son bienvenidos también, jóvenes. Si son bienvenidos, son mis alumnos, por eso bromeo con ellos. Tenemos el estado de Chihuahua, que está más al norte, aproximadamente a los 28 grados de latitud norte. Vamos a ver algunos elementos que vale la pena que nos fijemos. Miren, tenemos alrededor de 2.300 hectáreas en Chihuahua dedicadas al cultivo del durazno. Vamos a revisar algunos aspectos agronómicos. Se producen alrededor de 12.700 toneladas, que tienen un valor de la producción de un poquito más de 63 millones de pesos.
y se tienen rendimientos de 5.477 toneladas por hectárea. Bien, vamos a comparar con Zacatecas. Zacatecas tiene alrededor de 2.900 hectáreas dedicadas al cultivo del durazno, con un volumen de la producción de 6.200. Ya si comparamos aquí los volúmenes de producción, vemos que en superficies un tanto similares, 2.300, 2.900, existen diferencias muy fuertes en cuanto al volumen de la producción. 12.700 para Chihuahua y 6.200, 6.300 para Zacatecas. Órale, hay una diferencia muy grande. Zacatecas tiene menos, pero vemos que eso se debe a que el rendimiento es muy bajo. Todo esto lo estoy viendo solamente la parte de riego, jóvenes, no les aclaré eso. Estoy viendo la parte de riego, que es la parte izquierda, las primeras 5 columnas. Se tienen rendimientos en Zacatecas de 2.146 toneladas por hectárea, 2.146 kilogramos por hectárea, comparado con los 5.47 de Chihuahua. Hay diferencias muy fuertes. Después tenemos al Estado de México, y allí todavía también podemos resaltar algunos aspectos que son notorios y son muy importantes. Estado de México, con 2.067 hectáreas, con un volumen de la producción de 23.757 toneladas, y el valor ahorita lo revisamos. Un rendimiento de 11.5 toneladas por hectárea. Órale, ¿será que esas diferencias se deben solamente a cuestiones climáticas causadas por la posición geográfica? Parece ser que no. Ahorita revisamos por qué no. Y Michoacán, que se parece un tanto al Estado de México en relación a cuestiones climáticas. Hay mucha variabilidad de climas en Michoacán y el Estado de México. No podemos poner un tipo de clima para uno o para otro estado, porque hay mucha variación, pero tenemos en el estado de Michoacán 1.716 hectáreas con un volumen de 11.709 toneladas y rendimientos de 6.8. Son rendimientos, digámosle, aceptables, excepto los de Michoacán, que están bastante buenos. 11.5 toneladas por hectárea son rendimientos más o menos decentes. Pero revisemos lo de temporal. Chihuahua no tiene ninguna superficie dedicada en temporal al cultivo del durazno. 0. Sin embargo, Zacatecas sí. Zacatecas tiene, fíjense ustedes, 8.762 hectáreas dedicadas al cultivo del durazno en temporal. ¿Será que el temporal de Zacatecas es mejor que el temporal de Chihuahua? Pues en realidad no. ¿O será que sí? Porque yo he oído que los tarahumaras en cada invierno se están muriendo de frío y se pide ayuda económica pues para salvar a los tarahumaras. Yo digo, pues qué tontos, pues que se vayan a vivir a Sinaloa, que hace un poquito más de calor. ¿Por qué no se irán los tarahumaras que se están muriendo? Pero ese es otro asunto, después lo veremos. Pero bueno, hace más frío en Chihuahua y se tienen mejores rendimientos en Chihuahua que en Zacatecas bajo riego y bajo temporal. Los de Chihuahua dicen, nosotros no cultivamos durazno bajo temporal, pero los de Zacatecas dicen, sí, nosotros sí vamos a cultivar durazno bajo temporal, y tenemos 8.762 hectáreas en Zacatecas dedicadas al cultivo del durazno, que producen alrededor de 7.757 toneladas. Es decir, tenemos un rendimiento de 0.885 toneladas por hectárea, es decir, 885 kilogramos por hectárea. Son malísimos los productores de Zacatecas. ¿O será que Dios no los ayuda mucho porque el clima no es muy bueno? ¿O será que el gobierno pues no les ha ayudado mucho? Ya ven que es el principal pretexto que ponen los productores. Pues yo soy pobre pues porque el gobierno no me ayuda, siempre con la mano extendida, ¿no? Bueno,
vamos a ver que el Estado de México y Michoacán sí tienen superficies bastante considerables destinadas al cultivo del durazno bajo temporal. El Estado de México tiene 868 hectáreas y Michoacán 2.971 hectáreas. Ahorita vamos a analizar con un poquito más de detalle y tal vez a dilucidar por qué. ¿Me pasa la siguiente transparencia, por favor? Bien, aquí nada más un condensado de algunos conceptos geográficos. Chihuahua a los 28 grados de latitud norte, que tiene climas templados, semisecos, con heladas abundantes. Ahorita vamos a ver más detalle todavía. Que tiene precipitaciones entre 200 a 800 milímetros, que se presentan principalmente en verano, principalmente en junio, julio y algo de agosto, con altitudes de 1300 a 1700 metros sobre el nivel del mar y 850 unidades frío. Ahorita les aclaro qué cosas son las unidades frío. Zacatecas, que tiene climas aparentemente, desde nuestra perspectiva general, climas aparentemente similares, son templados semisecos, con heladas, eso es muy importante, con precipitaciones que andan en el orden de 500 milímetros, varían año con año, eso lo saben ustedes, que se presentan también en verano, en junio, en julio y un poquito en agosto, y con altitudes de 1800 metros sobre el nivel del mar y 550 unidades frío. Y después tenemos a los estados de México y Michoacán. Aquí hay una diversidad muy amplia en todo. En climas, los climas van desde templados hasta semicálidos. En algunos lugares sí hay heladas, por ejemplo ahí por Pátzcuaro, Michoacán. Hay lugares donde no hay heladas, donde no hela muy fuertemente, como Uruapan, Michoacán, y otros lugares que están privilegiados, que no hay heladas. Se tienen precipitaciones variables entre 500 a 1200 milímetros, también en el verano, pero en el invierno también existen algunas precipitaciones significativas. Ahorita vamos a analizarlo con más calma. Altitudes de 900 a 2000 metros sobre el nivel del mar y de 100 a 700 unidades frío. Esto es importante para nosotros los fruticultores porque determina la capacidad que tienen las plantas para brotar cada año. Pasamos a la siguiente transparencia, señor Cácaro. Bien, vamos a ver en Chihuahua qué tenemos. El comportamiento del clima, si lo vemos así, digamos que en esta distribución mensual que hacemos en esta gráfica, en esta figura, tenemos, si guarden silencio por favor, los que quieran platicar se pueden salir, no hay ningún problema. Ni lista les ha pasado el doctor Eugenio, yo tampoco, ¿sí? No están obligados aquí. Ahora, si quieren participar y decir algo, preguntarme, lo pueden hacer con toda libertad. Yo sé que allá en prepa les consienten mucho, aquí en fitotecnia no los consentimos tanto. Aquí si vienen a algo, se hace, jóvenes, ¿sí? Si vienen a poner atención, pongan atención, y si no, pueden salirse, no hay ninguna bronca, nadie los va a extrañar. Bien, tenemos en Chihuahua un periodo muy largo de heladas que va desde septiembre, que ahí lo marqué yo, desde octubre hasta abril. Es un periodo muy largo: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 8 meses del año con heladas. Y una vez fui el 10 de mayo a Zacatecas y acababa de caer una helada, precisamente ese día, en la noche, en la madrugada, cayó una helada. Están aquí como en... es que no me puedo mover muy bien en este micrófono. Como aquí en Huamantla, Tlaxcala, también pasé un 10 de mayo ahí en Huamantla, Tlaxcala, y estaba helando. Eso impone restricciones muy fuertes a la estación de crecimiento. Tal vez ustedes ya hayan visto en Introducción a la Agronomía. ¿Llevan Introducción a la Agronomía? Sí, en Introducción a la Agronomía lo que es la estación de crecimiento. ¿Sí la vieron? No. La estación de crecimiento es el periodo del año en el que se presentan condiciones favorables para el crecimiento de las plantas. Entonces, si existen esta temporada tan larga de heladas, no se permite el cultivo, el crecimiento de algunas plantas. Hay plantas que soportan estas bajas temperaturas. Pero entonces la estación de crecimiento se presenta aquí de abril a septiembre. De abril a septiembre.
abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, 6 meses, 6 por 3, 18, son alrededor de 180 días. Entonces, en ese periodo, las plantas de durazno tienen que florear o florecer, es lo mismo, díganles lo que les digan, porque hay gente que ha tachado la palabra florear como incorrecta. No es correcta, una simple revisión al diccionario de la Real Academia Española nos hace ver que son sinónimos, florear y florecer. Entonces las plantas florean más o menos en abril. En algunos lugares, con algunos microclimas, se hacen florear las plantas desde marzo. Posteriormente crecen los frutitos que se cosechan alrededor de septiembre. Algunos cultivares se cosechan desde julio, otros se cosechan en agosto, la inmensa mayoría en septiembre y algo en octubre, pero es principalmente se centra la cosecha en septiembre, por eso está el duraznito ahí. Vamos a ver entonces, tenemos otra vez 28 grados de latitud norte, con climas templados, semisecos, con heladas y muy fuertes heladas que se están muriendo los tarahumaras, ¿no? Recuerden ustedes, ¿sí? Con precipitaciones en el verano y se marcan allá el periodo de lluvias, junio, julio, agosto, septiembre realmente hay muy pocas precipitaciones, ¿sí? Vamos a poner aquí los datos. Y se tienen cultivares por aproximadamente 850 unidades frío de requerimientos. A lo mejor al ratito revisamos qué es esto si a alguien le interesa. Pero una limitante que se tiene es que los cultivares no deben rebasar, o no es nada recomendable que rebasen los 180 días en su periodo desde la floración hasta la cosecha. Desde la floración hasta la cosecha no deben rebasar los 180 días, porque si rebasan los 180 días, o los hacemos brotar antes, y entonces las heladas tardías que se presentan en marzo y abril matarían a las flores y a los pequeños frutos, o los hacemos brotar en abril, pero entonces las heladas matarían a los frutos cuando están a punto de cosecharse. Las heladas tempranas de septiembre y algunas de octubre matarían a los frutos. Entonces estamos restringidos en nuestra estación de crecimiento, más o menos desde abril hasta septiembre. Por eso se tienen los cultivares, las variedades de durazno no rebasan los 180 días en su periodo de flor a cosecha. Bueno, esa es una restricción que nos impone el clima a nosotros los productores, bueno, a los que son productores. Yo no produzco durazno en Chihuahua, pero es una restricción que se tiene. También hay que considerar otra cosa, jóvenes, que entre los productores prevalece una cierta mentalidad, llamémosle mentalidad empresarial. ¿En qué consiste una mentalidad empresarial? En que invierten en un proyecto una cierta cantidad de dinero y se espera que como producto de esa inversión ellos colecten una cantidad mayor de dinero, ¿sí? ¿Qué monetarizados están los productores de Chihuahua? Pues ¿qué no es lo que buscamos todos? Pues pareciera que sí, ¿verdad? Pareciera que sí es lo que buscamos todos, una mayor cantidad de dinero para nuestros satisfactores personales, pero eso lo analizaremos después. Entonces, las lluvias, nada más falta mencionar las lluvias, ya las mencioné, que eran junio, julio y agosto. Pasamos a la siguiente, por favor, siguiente transparencia. De tal manera que los productores hacen florear sus plantas en marzo, abril, dependiendo del clima específico que se tenga en la unidad productiva que esté produciendo. La siguiente, por favor. Florean las plantas, la siguiente. Y posteriormente se cosechan los frutos. Claro, para eso tuvieron que haberle dado muchas prácticas culturales, que ya ustedes verán, aquellos que se vengan a fitotecnia y aquellos que no se vengan a fitotecnia, pues no, ¿verdad? Entonces se cosecharán los frutos y ya. La siguiente, por favor. En Zacatecas sucede algo un tanto similar. El periodo de heladas también es muy largo, va desde septiembre, aunque aquí se marca desde octubre, desde septiembre hasta marzo y muchas veces hasta abril. Entonces tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, 6 meses con frío, en el que no es aconsejable hacer que nuestras plantas de durazno crezcan. Hay que mantenerlas dormiditas. ¿Por qué? Porque cuando están dormiditas las plantas son muy tolerantes a todo.
a sequías, a plagas, a enfermedades, a altas temperaturas, a bajas temperaturas, pero cuando están creciendo, no. Y aquí una restricción que tenemos muy fuerte son las heladas. Y tenemos casi lo mismo que en Chihuahua, con una diferencia. Si me pasa la anterior, por favor, señor Cácaro. La anterior, la otra anterior y la otra anterior. Ahí, en esa misma, nosotros tenemos que el crecimiento se da en las plantas en Chihuahua desde abril, a veces un poquito desde finales de marzo, hasta septiembre, cuando el periodo de lluvias no abarca tanto. Entonces, ¿por qué hacen crecer a las plantas desde marzo a abril? ¿Por qué se les ocurre a ustedes? Si las lluvias no nos permiten que crezcan tanto las plantas en ese periodo, digamos desde marzo a abril, porque no hay lluvias en marzo a abril, ni en mayo normalmente, ¿cómo es que crecen las plantas? Bueno, pues porque se tiene riego, ¿verdad? Ay, es bien fácil. Pues no, pareciera que no es tan fácil. Ahora sí me avanza la siguiente, señor Cácaro, por favor. La siguiente, ahí mero. No, ahí está bien. Sucede que en Zacatecas no hay riego. Bueno, sí hay riego. Ya vimos que Zacatecas tiene una superficie de alrededor de 2,000 hectáreas bajo riego, pero tiene 8,000 bajo temporal. Temporal, para los que no sepan, es lo contrario de riego. Bajo riego significa que nosotros, los productores, vamos a agregarle agua a las plantitas para que éstas crezcan. Temporal es lo contrario, no les vamos a agregar agua a las plantitas. Entonces estas viven solamente de las lluvias. Entonces, por eso la estación de crecimiento, que está marcada aquí por una línea amarilla, se ve sumamente restringida, de tal manera que esta cuestión, estas limitantes climáticas que tenemos en Zacatecas no son salvadas por la inmensa mayoría de los productores de durazno en Zacatecas. Y entonces se da, aunque se tienen climas, repito, válidas las diferencias que hay, un tanto similares, climas templados, semisecos, con heladas muy fuertes, con una altitud mayor que en Chihuahua, 1800 metros sobre el nivel del mar, y que se tienen cultivares con aproximadamente 550 a 600 unidades frío, porque son las que se presentan ahí. Pues la verdad es de que se tienen que tener otros cultivares, unos cultivares que sean precoces, que no duren mucho tiempo desde que se da la floración hasta que se da la cosecha. ¿Por qué? Porque las plantas estarían creciendo bajo sequía. Vean ustedes que tenemos solamente un periodo muy corto en el que se presentan las lluvias. Es muy corto. Junio, julio, agosto, y yo lo alargué hasta septiembre, pero en realidad, ¿alguien es aquí de Zacatecas? Que no les dé vergüenza. Sí, a mí también me daría vergüenza, pero ¿nadie es de Zacatecas aquí? ¿No? Bueno, no hay gente de Zacatecas, pero en realidad que las lluvias se prolonguen hasta septiembre, solamente en algunos pocos lugares, ¿verdad? O solamente en algunos pocos años, realmente no se prolongan hasta septiembre, hasta agosto, y no todo agosto. Realmente se está muy restringido el periodo de lluvias. Entonces, ¿cómo es que le hacen los productores para cosechar en septiembre? O sea, coinciden las cosechas de Zacatecas y de Chihuahua, un tanto coinciden, pues porque utilizan cultivares un tanto precoces. Pero no solamente eso, jóvenes, sino que los productores de Zacatecas hacen crecer a sus plantas desde marzo o abril. ¡Órale! ¿Cómo le hacen? ¿Será que son magos? No, resulta que las plantas de durazno, contrariamente a otras plantas, no se quedan dormidas aunque estén bajo sequía. Las plantas brotan. Entonces, ¿se imaginan lo que es para una plantita estar creciendo bajo sequía?
Es terrible, es terrible. El suelo está seco, las plantas no pueden absorber el agua con sus raíces. ¿Qué efectos, señores de quinto año, se tienen en las plantas que están sometidas a sequía? Sí, compañero, usted que se está riendo, dígame, ¿qué efectos tenemos en las plantitas que sometemos a sequía? ¿Se han puesto a pensar? Esto un ingeniero agrónomo lo tiene que saber, pero así. Usted ya llevó fruticultura, ¿verdad? Eso lo salva, es lo único que lo salva. Pues no les pregunto a los de primero, porque si los de quinto año no saben, pues los de primero yo espero que tampoco lo sepan. Si no, no deberían estar en primero, ¿verdad? Deberían estar en un año más avanzado. Si le preguntamos a un productor, oye papá, ¿qué le pasa a una planta que tenemos bajo sequía? Una planta que no regamos, ay mijo, ¿cómo será hasta o se muere? Bueno, pues sí, pero si le preguntamos, oye papá, pero anatómica, morfológica y fisiológicamente, ¿qué le pasa? Pues no va a saber, ¿verdad? Pero de una vez se los voy a decir, las raíces no crecen, las ramas no crecen. ¿Han oído ustedes, jóvenes de primer año, hablar de la fotosíntesis? ¿Están llevando biología? Todavía no. Bueno, van a llevar ustedes estas materias que les va a servir de base. ¿Cómo que de base? Sí les van a servir de base para que comprendan conocimientos más adelantados que les vamos a dar nosotros acá en fitotecnia. En otros departamentos no sé, pero aquí en fitotecnia sí les damos. De tal manera que ustedes van a comprender qué es lo que les pasa a las plantas. No se realiza la fotosíntesis, las plantas están sometidas a sequía porque están cerrados los estomas. Los estomas, ¿saben lo que son, verdad? ¿O todavía no los ven? Todavía no. Son esas cositas que tienen las hojas que les permiten respirar a las plantas, pero no respiran como nosotros. Las plantas buscan preferentemente el dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Y en la noche hacen lo contrario, en la noche sí respiran precisamente. Bien. Pues entonces no lo pueden hacer porque se cierran los estomas, no fotosintetizan, no realizan la fotosíntesis. Señores de quinto año, como producto de fotosíntesis, ¿qué hay, compañero? Usted mismo. Carbohidratos, vamos a dejarlo. Lo que el compañero quiso decir es carbohidratos. Son un tipo de sustancias energéticas que sirven. ¿Para qué sirven los carbohidratos, compañero? Los carbohidratos se utilizan, que se les quede de una vez grabado, para todo, para acabar pronto, para todo. Claro, las plantas, no nosotros. Nosotros los carbohidratos nos hacen estar gordos nada más y feos. Bueno, a mí lo feo no es por causa de los carbohidratos, es por otra cosa, pero bueno. Entonces los carbohidratos sirven para todo, pero si bajo sequía no se producen los carbohidratos, las plantas no pueden crecer, jóvenes. No pueden amarrar frutos. Sí florean, sí pueden florear porque la floración no consume carbohidratos, pero los frutitos no crecen o crecen muy poquito, y la inmensa mayoría de los frutos se caen y son de mala calidad. De tal manera que nosotros, si estamos cultivando durazno bajo temporal, sucede la siguiente transparencia, por favor. Sucede aquí, por efectos de que el señor Cácaro tiene mal configurado su cañón, vilmente llamado cañón, o es decir, su proyector digital, que es el nombre correcto, pues aquí los duraznos se ven grandotes. Bueno, pues también lo proyecta, ¿verdad? La proyección hace que las figuras están grandotas, pero en realidad son duraznos chiquitos. Vean ustedes una canasta y los duraznos están ahí, pues están bonitos los que están en la fotografía izquierda, pero están chiquitos y no están tan bonitos, están un poquito dañados. Y eso causa que el productor descuide a sus duraznos, que tiene que ver que estén chiquitos para que el productor descuide a sus duraznos. Pues si el productor sabe que sus duraznos van a estar grandotes y va a conseguir buen precio, le va a invertir dinero para cuidarlos de las plagas y las enfermedades que le causan esos daños que se ven en la segunda fotografía, a mano derecha arriba. Esa es monelina frutícola. Es una enfermedad muy común en el durazno y tenemos que proteger muy fuertemente a los duraznos y gastar en la aplicación de fungicidas para proteger a esos duraznos.
Pero si el productor dice, pues ¿para qué le meto dinero bueno al malo? ¿Para qué gasto en fungicidas si de por sí se van a producir unos duraznitos chiquitos por falta de carbohidratos? Bueno, ellos no saben que es por falta de carbohidratos, por falta de fotosíntesis. ¿Para qué le meto dinero? Mejor no le invierto. Y entonces los duraznos, aparte de chiquitos, van a estar feos y dañados. Pero adicionalmente, jóvenes, las plantas de durazno no se alcanza a ver muy bien, quién sabe, por efectos de quién sabe qué, que las plantas que están en la fotografía abajo a la izquierda están de un color café oscuro. ¿No se ven café oscuro? ¿Sí? Sí, ahí se ven unas que están verdes abajo y arriba esas plantas están café oscuro. Están así por efecto de las heladas. Resulta que si se van a presentar, que si se presentan heladas, se matan a los brotes, se matan a los frutos, etc. De tal manera que los rendimientos en Zacatecas son muy malos. ¿Me pone la anterior, por favor? Ahí. De tal manera que se ha diagnosticado, lo hemos diagnosticado muchos, que Zacatecas no es un estado apto para el cultivo del durazno. ¿Por qué? Porque el periodo de lluvias es sumamente restringido. Porque además hay un periodo de heladas muy largo. Y porque además la mentalidad, llamémosla, la puse entre comillas, moderna de los productores de Zacatecas. Bueno, si ustedes han ido a Zacatecas, dicen, ay, los productores de Zacatecas, qué modernos son, están bien atrasados, son muy rancherotes, muy rústicos, así son, pues, en general, los productores de Zacatecas. Bueno, a eso se le llama, salvo que me corrija el doctor Eugenio, un tanto modernos. Lo moderno no significa que es lo último, ¿no? Es como que, bueno, antes se seguía una clasificación de incluso lo contemporáneo, pero lo contemporáneo era de los años allá 60 y 70, si no tengo, algo así, yo no sé mucho de esto, pero el hecho de que sean modernos no significa que toman buenas decisiones, sino que toman decisiones los productores con base en ¿qué? Con base en un esquema bien definido, en un proyecto que les permite decir qué es lo que van a hacer. No, con base en lo que seguramente ustedes han visto y seguramente lo que ustedes han practicado, la imitación y la consulta a personas inexpertas, personas que no tienen la capacidad para la toma de decisiones. La consulta a quiénes, a sus compañeros. Oye, ¿y ese profe cómo es? Nah, con ese profesor, mira, es bien marcote, puede hacer lo que quieras. Entonces llegan aquí y se ponen a hablar, pues ya lo manejan como quieren, porque él es bien marcote. Pero aquí Tito es muy diferente, en todo el departamento es muy diferente. No es cierto, yo soy medio perro aquí, ¿sí? Aquí todos los otros maestros son bien marcotes, ¿sí? Pero es con base en la imitación. Y la imitación es garantía, o nos da una garantía, o nos asegura que vamos a tener buenos resultados. No, jóvenes. Entonces, si yo soy un productor de durazno, tengo un pedazo de tierra, tengo un terreno, ¿qué cultivaré? Ah, pues mi compadre tiene durazno, pues voy a meter durazno. ¿Y hago un pozo? No, pues no, porque sale muy caro. Y pues de todos modos van a venir las lluvias, ¿no? Sí, pero hay un periodo muy largo en el que no hay lluvias y el durazno crece, los frutos crecen. Y están creciendo de manera anémica, por decirlo así. No tienen los nutrientes, en este caso nutrientes energéticos, es decir, carbohidratos, que se requiere para que los frutos sean grandotes. ¿Y a ustedes qué se les antoja más? ¿Un durazno grandote, jugoso, o 3 duraznos chiquitos? El durazno jugoso, grandote, y por eso tiene mayor precio, ¿sí? De tal manera que a los productores de Zacatecas, la siguiente por favor, les pagan poquito por su durazno. La siguiente por favor, y otra vez volvemos a este cuadro. Veamos entonces cuál es el valor del durazno de Zacatecas. El valor de la producción del durazno de Zacatecas, con una superficie mayor a la de Chihuahua,
es bastante más bajo, jóvenes. Mejor comparémosla con la de el Estado de México. Vamos a ver. Con 2.900 hectáreas bajo riego, tenemos un valor de la producción en Zacatecas de 46 millones de pesos. Mientras que en el Estado de México, con 2.067 hectáreas, es decir, con 2/3 de lo que tiene Zacatecas, el valor de la producción es como 4 veces de la producción de Zacatecas. Y es precisamente un tanto por el rendimiento y por el precio medio rural que se tiene en los duraznos. Los duraznos de Zacatecas son chiquitos, están manchados. Gracias. Y los de Chihuahua están grandotes y están bonitos. ¿Cuáles son los que se pagan mejor? Pues los de Chihuahua. Entonces, y si viéramos aquí cuál es el precio medio rural del durazno, que es alrededor de 3 pesos, entonces obtendrían alrededor de unos 6,000 pesos por hectárea, más lo del Procampo. No sé cuánto sería del Procampo, pero es lo único que nos salva, que medio nos salva para vivir en, pues no digo en la mediocridad, para vivir en el hambre, jóvenes, realmente. Pero esos son los de riego. Vamos a ver los de temporal. Los de temporal con rendimientos de 0.885 toneladas por hectárea, es decir, 885 kilogramos por hectárea, y produciendo, me pone el anterior por favor, frutitos de esta calidad. Híjole, ¿qué precio medio rural le ponemos? 1 peso por kilogramo. La siguiente por favor. De tal manera que sacan 885 pesos por hectárea. ¿Creen ustedes que alcanza para vivir una familia? Pues no. Entonces tienen que criar unas vaquitas, unas gallinitas, irse a trabajar de albañiles, algunos productores, o se renta su fuerza de trabajo con otros productores, porque no es suficiente para sacar el chino, ¿cómo se dice? Para obtener los ingresos dignos que le permiten pues una vida digna al productor y a su familia, ¿verdad? Y aunque algunos productores, la siguiente por favor, aunque algunos productores toman algunas decisiones de proteger a sus cultivos con fogatas, aquí vemos que están quemando llantas, no hagan eso, están contaminando todo esto, es una contaminación muy mala la que producen las llantas que se están quemando, pero bueno, le hacen la lucha a proteger a sus cultivos, pero solamente si se trata de heladas por convección o heladas por radiación. Si se trata de heladas por advección, ¿qué es eso? Pues si vienen a fitotecnia les enseñamos, si no vienen a fitotecnia pues no les enseñaremos. El doctor Eugenio Santa Cruz no sabe qué es eso, pero él es economista, él se fue, todos cometemos errores, él se fue a economía y después ya hizo algunos estudios sobre otra cosa, y está capacitado para enseñarles a ustedes el curso que les está dando, pero no para cultivar duraznos. Pero si vienen aquí a fitotecnia, nosotros les enseñaremos cómo tomar buenas decisiones, en qué lugar establecer sus cultivos y cómo manejar sus cultivos de una manera correcta, no quemando llantas. También los productores protegen a sus cultivos con riego. Ya los riegos por inundación ya están pasando a la historia, o al menos deberían estar pasando a la historia, porque consumen demasiada agua. La eficiencia en el uso del agua, de los riegos por inundación, sea inundación parcial o sea inundación total, la eficiencia es muy baja. Es decir, se gasta muchísima agua, y la agua ahorita, el agua o la agua, como se quiera decir, es muy cara ahorita, es muy preciosa y se tiene que utilizar en la mayor cantidad posible, humanamente posible, de superficie para producir alimentos y no desperdiciarse bajo riego por inundación. Y con estas prácticas y algunas otras prácticas, algunos productores, aún bajo condiciones desfavorables como son la presencia de heladas muy fuertes, un temporal, es decir, un régimen de lluvias muy restringido,
a solamente 3 meses y además escaso, ¿sí? Y suelos que tienen algunas desventajas, aún así hacen esfuerzos para producir frutos de buena calidad y lo logran, pero a veces tienen que hacerse de conocimientos y tienen que hacerse de las herramientas metodológicas y herramientas físicas que les permitan hacerlo. ¿Ustedes tienen esas herramientas o no las tienen? No, todavía no las tienen. Las van a adquirir aquí en diferentes áreas, en el manejo del agua, en el manejo del suelo, en el manejo de las plantas, en el caso de los fitotecnistas, en el manejo de las plagas y enfermedades, etcétera. Se van a especializar en cierta medida y van a poder apoyar a los productores. Por ahí vi que levantaron la mano. ¿Fue por accidente o os quería decir algo usted, compañero? Acá, ¿no? ¿Fue por accidente que la levantó? Está bien. Entonces, aún así, en algunos lugares de Zacatecas, bajo riego y con ciertos cuidados pueden tener una producción, llamémosle digna, decente, y que permite que las unidades productivas puedan crecer y capitalizarse. Pero en la mayoría del estado, no. Zacatecas es un estado ¿cómo se dice? Marginado, o sea, en alta tasa de marginación, como se dice. Sí, pues no es de gratis, es que las lluvias son necesarias, y aunque algunos de los brutos de nuestros políticos pretenden tener, por ejemplo, establecen programas de producción de maíz de alto rendimiento bajo temporal, en Zacatecas, por amor de Dios, si las plantas no pueden sustituir el agua con nada, necesitan el agua, así como ustedes necesitan el agua, también las plantas lo necesitan para sus funciones biológicas. Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos a Michoacán y el Estado de México, y tenemos aquí regímenes térmicos y regímenes hídricos diferentes. Podemos nosotros ver que los periodos de lluvia son más largos. Aquí con una línea continua vemos lo que se presenta casi en la generalidad del estado, ¿sí? En verde, la línea verde, que se presentan lluvias desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Es casi seguro que en esos meses llueve. En casi todo el estado, bueno, no en casi todo el estado, en una muy buena parte del estado donde se produce el durazno, sí. Y el resto del año caen lluvias esporádicas. Esa es la razón por la que se puede tener cultivo de durazno y otros cultivos bajo temporal. ¿Por qué? Porque esas lluvias esporádicas a veces son suficientes para producir durazno. Y tenemos que en muchos lugares de Michoacán no hay heladas, o son tan poquitas las heladas que no nos afectan. Por ejemplo, en Uruapan, en esa región de Uruapan, yendo un poquito hacia Apatzingán también, en algunos lugares un poquito más altas como Peribán, bueno, ahí sí ahí hiela un poquito más, pero aún así se tiene durazno, y ahí nos permite mayor movilidad en cuanto al manejo de las plantas, jóvenes. Vean ustedes que tenemos 3 duraznitos y 3 florecitas. ¿Qué nos indican esas florecitas y esos duraznitos? Bueno, nos indican que nosotros podemos tener no solamente el crecimiento normal, de que las plantas florean alrededor de marzo, cuando acaban las heladas. Es que aquí no hay heladas, recuerden. Marzo, y se cosecha en septiembre. Aquí nosotros podemos hacer lo que se llama desfasamiento de cosecha, y vamos a ubicarnos, a ver si no los pierdo mucho. Tenemos nosotros una florecita más o menos en septiembre, una florecita entre septiembre y octubre, y esas florecitas de durazno nos permiten cosechar durazno en enero o febrero, que es una temporada en la que normalmente no hay durazno, o al menos en la que tradicionalmente no ha habido durazno. ¿Por qué digo tradicionalmente? Porque tradicionalmente se producía durazno en Chihuahua y Zacatecas, casi nada más, y algo en Guanajuato, pero Guanajuato desapareció prácticamente el durazno. Entonces la época principal de producción de durazno en Zacatecas, que es Zacatecas y Chihuahua, que es septiembre, y los meses vecinos, que son agosto y octubre,
quedan rebasados aquí. Y entonces nosotros podemos tener en enero y febrero. Y el doctor Eugenio sí les ha enseñado que la oferta y demanda, ¿les has hablado un poquito? ¿No? Ah, bueno. Cuando algo es escaso, sube mucho de precio. Los diamantes, el oro, tiene un precio altísimo. Sin embargo, la tierra, la vil tierra, compran ustedes un costal de tierra por ¿cuánto? Por 5 pesos tal vez se los den, ¿no? Es muy barata la tierra, es muy abundante. El aire ni siquiera se intentan vendérselo. Bueno, sí hay quien vende el aire enlatado, ¿no? Pero es para los enfermos y todo eso. Pero nosotros, nadie, oye, vete a la tienda a traerme 5 kilos de aire. Pues no, nadie compra, es tan abundante. Lo tenemos contaminado, pero es abundante. Bien. El durazno, en esos meses de enero, febrero, en diciembre, jóvenes, está carísimo. Si las señoritas aquí o los jovencitos han ido al supermercado, tal vez se habrán percatado de que el durazno anda en 30, 40, 50, 60 pesos el kilogramo. Mientras que en septiembre el mismo durazno anda en 10, 15, 20 pesos el kilogramo. Y esos son los precios en el supermercado. Los precios al productor que se le pagan son aproximadamente entre una tercera y una cuarta parte. Entonces, de los precios, digamos, vamos a ponerle 20 pesos el kilogramo, el productor recibe tal vez 5. Pero en diciembre, enero y febrero, que están a 60 pesos, tal vez el productor reciba 15, 20 pesos, tal vez, o sí, algo así. De tal manera que se permite en estos climas, jóvenes, darle un manejo. ¿Qué manejo? También, si se vienen ustedes a fitotecnia y tienen la suerte de que yo les dé clase, o el doctor Eduardo Campos, y creo que el doctor Ayala también lo ve algo, un poquito, van a aprender a hacer esto. Y si les da otro maestro, pues no. Pero si se van a otro departamento, pues menos, ¿sí? También se puede, por ejemplo, hacer brotar las plantas en noviembre o diciembre. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos brotar las plantas aquí, no va a haber daños por heladas, porque no hay heladas, ¿sí? Pero debemos tener riego. O aquí en el Estado de México y Michoacán, aunque no se tiene riego, aún bajo temporal, si me pasa a la anterior, por favor, la anterior, esa. Ahí tenemos, fíjense ustedes que en el Estado de México, bajo temporal tenemos 858 hectáreas. Pensarían ustedes que tal vez son pocas, y sí son relativamente pocas, pero 858 hectáreas son 858 hectáreas. Pero en Michoacán tenemos 2.971 hectáreas. Son muchas hectáreas, ¿sí? Son muchas más que las que suma todo el Estado de México. Bueno, más o menos por ahí anda, tanto de riego bajo temporal, ¿sí? Pero entonces se puede tener en Michoacán, en algunas regiones de Michoacán, en algunas partes de Michoacán, bajo temporal. Y vamos a ver qué rendimiento se tiene bajo temporal en Michoacán. 6.07 toneladas por hectárea. ¡Qué felicidad! Ya da ingresos un tanto decorosos y le permiten al productor invertir. ¿Por qué? Por la única y sencilla razón de que no hela en invierno. Bueno, también ayuda el hecho de que las lluvias sean un poco más abundantes, ¿verdad? Pero si nosotros tuviéramos riego, pues nos aseguraríamos del abastecimiento de agua. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. ¿O hacen que la siguiente? Bien. Miren, de todo esto, jóvenes, tal vez no haya sido yo del todo claro en relación a lo que nos concierne en esta exposición. Pero a lo que queremos llegar es que la posición geográfica determina el clima y el suelo. Aunque no analizamos mucho aquí el suelo, pero determina mucho la calidad del suelo que tenemos en nuestras unidades productivas. También la posición geográfica determina la mentalidad de los productores. Aquellos productores que están cerca de Estados Unidos tienen una mentalidad. Los que están alejados, por ejemplo, en Zacatecas de Estados Unidos, tienen otra mentalidad. Los que están, por ejemplo, en Oaxaca, que están un poquito más retirados de Estados Unidos, tienen otra mentalidad. Yo no digo que mejor o peor, simplemente son diferentes las mentalidades. Y una mentalidad puede tener ventajas para unas cosas y desventajas para otras, ¿sí? Pero también eso se determina
La calidad de las personas se determina por la posición geográfica donde crecieron. Un chilango, es decir, una persona originaria del Distrito Federal o Ciudad de México, que se llama ya, piensa de manera muy diferente. ¿Quién es chilango aquí? ¿Les da vergüenza? Sí, normalmente ahora ya no se enoja porque los chilangos piensan de manera muy, gracias compañeros, piensan de manera muy diferente a una persona que viene de Oaxaca, a una persona que viene de Guanajuato. ¿Sí? Guarden silencio, por favor. Y eso también está dado por la posición geográfica, está determinado por la posición geográfica. Y los productores pueden vencer obstáculos climáticos y edáficos mediante el manejo. Falta aquí, mediante un manejo adecuado, racional, científico, ecológico, nacionalista, ese es otro rollo. Pero mediante un manejo. Pero ¿creen ustedes que el manejo que los productores les dan a sus plantas es el adecuado? La respuesta, sin decir qué productores, los productores de qué, la respuesta es no, porque son ignorantes los productores normalmente. ¿Quiénes son los que tenemos el conocimiento? Nosotros los científicos. O sea, resulta que nosotros los ingenieros agrónomos somos mejores que los productores. Claro, claro que sí. Si no, los productores no los hubieran mandado. Bueno, alguna razón tendrían para mandarlos aquí a Chapingo. A lo mejor dijeran, ay, no sé qué hacer con este muchacho, pues mándalo a Chapingo y aquí están ustedes. Pero a lo mejor otra razón que tuvieron sus padres para mandarlos fue que Chapingo es una buena escuela, así dicen, es una buena escuela de agronomía. Mándalo, algo ha de aprender, por bruto que sea tu hijo, algo ha de aprender. Y tienen razón. Se pretende que nosotros los ingenieros agrónomos seamos mejores que los productores. Lo paradójico es que yo conozco, no voy a dar nombres, ingenieros agrónomos pues que son peores que productores. Y digo son peores en el sentido de que toman peores decisiones que los productores, que son aquellos a los que pretendemos por sustituir o al menos superar, o a los que al menos les vamos a dar a sociedad. Se espera que nosotros, los que tenemos esta preparación académica, profesional, universitaria, conozcamos o tengamos mejores herramientas que ellos, pero bueno, a veces no sucede. Doctor, ¿sería cuánto en relación a esta plática? Nada más esperaríamos algunas preguntas. Bien, un aplauso para el doctor Refugio Espinosa. Agradecemos la conferencia del doctor Refugio Espinosa.